Aquella noche cerré la puerta de mi habitación con llave y empujé la pesada cómoda de cedro hasta trancarla. Temblaba de pies a cabeza. Desde el otro lado de la madera llegaban sus golpes, borrachos y llenos de una furia animal. Gritaba que yo era su deudora, que había venido a tomar lo que le pertenecía por derecho. Era el hermano de mi difunto esposo, el hombre al que, por lástima, le di refugio bajo mi techo. Y acababa de destruir mi vida. Para que entiendan cómo terminé atrapada en mi propia casa, convertida en una presa, tenemos que retroceder 40 años, a ese día soleado en que vi por primera vez a mi Arturo. Buenos días, mis queridos. Soy Elena, a mis 73 años, hablándoles desde mi pórtico en un pueblito mágico de Oaxaca, de esos donde el tiempo parece mecerse al ritmo de las hamacas. El sol pega con esa enjundia del sur, pero aquí adentro, mi viejo ventilador de techo zumba con la misma constancia con la que yo aprendí a enfrentar los reveses que la vida me fue poniendo enfrente. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que he guardado en el cofre más profundo de mi alma por más de 20 años. Una historia de amor del bueno, de ese que teje raíces, de un dolor que te parte el espíritu y de una justicia que, a falta de balanzas rectas, tuve que pesar con mis propias manos. Antes de empezar este viaje difícil, me gustaría pediros un pequeño favor desde el corazón. Por favor, suscríbeos a Cartas de los Abuelos, dadme un me gusta a este video, que a ustedes no les cuesta nada, y déjenme en los comentarios desde qué rincón de este hermoso país me estáis viendo. Esto ayuda a esta anciana a seguir compartiendo sus historias y tal vez a darle un poquito de luz a otras mujeres que estén pasando por momentos oscuros como los que yo viví. Vayamos atrás en el tiempo, a 1982. Oaxaca ya era un hervidero de colores, sabores y turistas gringos buscando artesanías. Pero nuestra vida en el pueblo era sencilla, como la de la mayoría de las familias de la sierra. Yo tenía 18 años y trabajaba en la miscelánea de mi padre, La Esperanza, un negocio chiquito pero honrado, que olía a canela, a piloncillo y a café de olla. Ahí fue donde vi a Arturo por primera vez. Entró buscando veladoras y un buen trozo de tasajo. Era alto, con el cabello negro y espeso, un mustacho bien recortado que le daba un aire de seriedad, y unos ojos que parecían sonreír antes que su boca. Arturo era diferente a los demás muchachos del pueblo. No era solo su apariencia, era su manera de ser, educado sin ser presumido, de voz tranquila pero con una seguridad que te envolvía. Acababa de mudarse desde Guadalajara para trabajar como ebanista en el taller de su tío, un maestro artesano de gran renombre en la región. «Señorita, ¿podría decirme dónde está la iglesia de Santo Domingo?», me preguntó después de pagar, con esa voz grave y un acento tapatío que sonaba a música distinta a la nuestra. Sentí un aleteo en el estómago, un nervio bonito que nunca antes había conocido. «Siga esta calle hasta el final y de vuelta a la derecha, junto al gran árbol de jacarandá. No tiene pierde», respondí sintiendo cómo se me encendían las mejillas. «Muchas gracias. ¿Puedo saber su nombre?». «Elena», contesté casi en un susurro. «Bonito nombre para una muchacha bonita», dijo y salió de la tienda dejando un rastro de una loción fresca, a maderas y a campo que se quedó conmigo todo el día. En los días siguientes, Arturo apareció en la tienda con excusas cada vez más transparentes. Un día necesitaba sal, al siguiente cerillos, luego un refresco. Hasta mi padre, un hombre de pocas palabras, lo notó. «O a este joven se le olvida todo, o le interesa mucho mi hija», comentó una noche durante la cena, haciéndome atragantar con el mole.
No pasó mucho tiempo antes de que su interés fuera demasiado evidente. Una tarde de domingo, Arturo pidió permiso a mi padre para invitarme a tomar una nieve de leche quemada en la plaza, bajo los portales. Casi me muero de la vergüenza, pero mi corazón bailaba una jarana de pura felicidad. Esa nieve marcó el comienzo de una historia de amor que duró más de 20 años. Arturo era todo lo que una muchacha podía soñar. Trabajador, respetuoso, cariñoso sin ser atrevido. Nuestro noviazgo fue modesto, como dictaban las costumbres de la época, siempre con algún pariente de chaperón, pero ni siquiera eso podía apagar la chispa que había entre nosotros. Voy a trabajar duro, a ahorrar y a darte una buena vida, Elenita, me prometió una tarde mientras veíamos el atardecer teñir de rosa la cantera verde de las iglesias. Y a diferencia de tantos hombres que solo hacen promesas al viento, mi Arturo cumplió cada palabra. En 1984, 2 años después de conocernos, nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de Santo Domingo. Yo con un vestido blanco de encaje que cosió mi madre, él con un traje que le prestó su tío. Éramos pobres en dinero, pero rebosábamos de amor y sueños. Nuestra luna de miel fue en Huatulco, 3 días en una posada sencilla pero limpia, viendo ese mar inmenso que yo nunca antes había visto. Fue mi primera vez fuera de Oaxaca, mi primera vez viendo el mar, mi primera vez entregándome a un hombre. Todo con mi Arturo sabía algo nuevo, a descubrimiento, a promesa cumplida. Regresamos al pueblo y vivimos en un pequeño cuarto en la casa de su tío mientras ahorrábamos para nuestro propio hogar. Arturo trabajaba en el taller de ebanistería de lunes a sábado, transformando la madera en verdaderas obras de arte, y yo ayudaba haciendo postres para vender. Flan napolitano, arroz con leche, cocadas. Cada centavo se guardaba con cuidado. Cada sacrificio valía la pena porque estábamos construyendo nuestro futuro juntos. Fue en esa época que conocí mejor a su familia, especialmente a su hermano menor, Ricardo. Había venido de Guadalajara para la boda. Mientras Arturo era la calma y la nobleza, Ricardo era un torbellino, inquieto, de mirada huydiza y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Durante la fiesta, se me acercó mientras yo servía el mezcal. Mi hermano sí que tuvo suerte. Se llevó la flor más bonita del jardín, me dijo demasiado cerca, su aliento oliendo a alcohol. Me sentí incómoda, pero lo atribuí a la fiesta y a que había bebido de más. Arturo lo notó y se acercó. «Ricardo, deja en paz a mi esposa», le dijo con calma, pero con una firmeza que hizo que su hermano se retirara, no sin antes lanzarme una última mirada que me recorrió un escalofrío. «No le hagas caso, mi amor», me dijo Arturo. «Siempre ha sido un poco intenso, pero es mi hermano». Esa fue la primera bandera roja, una que yo, en mi felicidad, decidí ignorar. En 1985 descubrí que estaba embarazada. La felicidad de Arturo no tenía límite. Iba por ahí contándole a todo el mundo que iba a ser padre, planeando ya los juguetes de madera que le haría a su hijo. Rezaba cada noche, dando gracias a Dios por la familia que estábamos formando, pero Dios, o el destino, tenía otros planes. En el 5.º mes de embarazo empecé a sentir dolores muy fuertes. Antes de que pudiéramos hacer nada, perdí al bebé. Iba a ser niño, y queríamos llamarlo José, como el padre de Arturo. Lo enterramos en un pequeño ataúd blanco, y con él enterramos una parte de nuestros corazones. Muchos matrimonios no sobreviven a una pérdida así, pero mi Arturo me sorprendió una vez más. En lugar de alejarse, se acercó más. En lugar de culparme, me consoló. En lugar de buscar consuelo en el alcohol, como tantos hombres, lo buscó en la fe y en el trabajo.
Dios sabe lo que hace, Elenita, me decía cuando me encontraba llorando en silencio. Nuestro Joselito está allá arriba cuidándonos, y un día tendremos más hijos. Y así fue. En 1987 nació nuestra María, fuerte y sana como su padre. 2 años después llegó Jonathan, y en 1992 completamos nuestra familia con la llegada de Lucía, la más pequeña. 3 hijos, 3 bendiciones que llenaron nuestra casa de ruido, caos y un amor inmenso. Para entonces ya teníamos nuestra propia casa, sencilla, de adobe, pero nuestra. Arturo había prosperado en el negocio de la ebanistería, convirtiéndose en socio de su tío. Yo cuidaba de los niños y vendía mis postres que se hicieron famosos en todo el pueblo. Teníamos una buena vida, no de riqueza material, sino rica en amor, respeto y felicidad cotidiana. Mis amores que me estáis viendo, no se pueden imaginar lo importante que es tener un compañero que te valore, que te respete, que comparta las alegrías y las penas. Mi Arturo nunca fue de esos hombres machistas que piensan que las tareas del hogar son cosa de mujeres. Llegaba del taller cansado y cubierto de aserrín y enseguida ayudaba con los niños. Cambiaba pañales, les daba el baño, les contaba historias de nahuales y chaneques que él mismo inventaba. Los domingos insistía en darme un descanso. Preparaba la comida, no siempre buena, pero hecha con tanto amor que nadie se quejaba. Los años pasaron, nuestros hijos crecieron. María se hizo maestra rural, se casó con un buen hombre de un pueblo vecino. Jonathan siguió los pasos de su padre en la ebanistería, mostrando el mismo talento para transformar la madera en arte. Lucía, siempre la estudiosa, consiguió una beca y se fue a la universidad en la Ciudad de México, la primera de la familia en obtener un título universitario. En el 2002, cuando llevábamos casi 20 años de casados, Arturo cumplió otro de nuestros sueños. Compró un terreno más grande a las afueras del pueblo y construyó una casa con sus propias manos, una casa espaciosa, con un porche que la rodeaba, un patio grande donde plantamos de todo, guayabos, limoneros, chiles, hierbabuena, epazote, un pequeño pedazo de paraíso que conquistamos con mucho sudor. Fue en esa casa donde vivimos los mejores años de nuestras vidas. Con los hijos ya mayores, teníamos más tiempo para nosotros. Los domingos por la tarde nos sentábamos en el porche tomando café de olla recién hecho, comiendo pan de yema y viendo el atardecer detrás de los cerros. Arturo siempre cogía su guitarra, tocando esas viejas melodías de Álvaro Carrillo que me hacían llorar de emoción. Así de simple era nuestra felicidad. Los nietos empezaron a llegar, llenando la casa otra vez de risas y correteos. Arturo era un abuelo entregado, haciendo caballitos de madera, casitas de muñecas, valeros, todos los juguetes que los niños le pedían. Cuando Arturo cumplió 60 años en 2022, hicimos una gran fiesta en el patio trasero. Vino toda la familia, amigos, vecinos, gente que lo quería de verdad. Viendo a mi marido, rodeado de tanto cariño, pensé, soy la mujer más afortunada del mundo. 40 años con este hombre y aún me enamoro de él cada día. No tenía ni idea de que nuestra felicidad tenía los días contados. No sabía que el destino estaba preparando el golpe más cruel de mi vida y que tras él vendría otro aún peor. Fue una mañana de abril de 2023 cuando noté algo diferente en mi Arturo. Estábamos tomando café en el porche, como siempre. De repente, la taza se le cayó de la mano rompiéndose contra el suelo de cemento. ¡Qué susto, Arturo! ¿Qué pasó?, le dije. Él miró su propia mano como si no la reconociera. Luego me dio esa sonrisa que siempre me derretía y dijo que no era nada, que se la había resbalado. Pero yo conocía a mi marido mejor que la palma de mi mano. Algo no estaba bien. Esa semana noté que empezaba a dejar caer más cosas.
Insistí en que fuera al médico. Tras muchas negativas, logré que fuera conmigo a la clínica del pueblo. La doctora, una joven recién llegada, lo examinó con cuidado. «Señor Arturo», dijo con una seriedad que me heló la sangre, «voy a derivarlo para unas pruebas en la Ciudad de México lo antes posible». El viaje a la capital fue largo y silencioso. Tras una batería de pruebas, el neurólogo nos dio el diagnóstico que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad cruel que iría paralizando todos los músculos del cuerpo de mi Arturo hasta que no pudiera moverse, hablar, tragar y finalmente respirar. «¿Cuánto tiempo le queda, doctor?», pregunté, conteniendo las lágrimas. «Es difícil decirlo con precisión, señora Elena. La enfermedad avanza diferente en cada persona. Puede ser 1 año, pueden ser 3, rara vez más». 40 años juntos y eso era todo lo que nos quedaba. Regresamos al pueblo en un silencio denso, cargado de desesperación. Esa noche, acostados en nuestra cama, Arturo lloró por primera vez que lo conocía. No con sollozos fuertes, sino con lágrimas silenciosas que corrían por su rostro cansado mientras miraba al techo. «No es justo, Elenita», susurró. «Todavía teníamos tantos planes». Le sequé las lágrimas con la sábana, tragándome las mías. Alguien tenía que ser fuerte en ese momento. «Aprovecharemos cada día que nos quede, viejo», le dije. «Yo seré tus piernas, tus brazos, lo que necesites». Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Contárselo a los hijos nos rompió el corazón otra vez. Pero tras el shock inicial, se unieron en torno a su padre como una muralla. Jonathan se hizo cargo completamente del negocio. Mary venía todos los días para ayudar con los cuidados. Y Lucy dejó su trabajo en la capital y volvió a casa. «Mi papá es más importante que cualquier carrera», dijo. Fue durante estos meses de enfermedad que reapareció Ricardo, el hermano de Arturo. Hacía años que no sabíamos mucho de él, salvo alguna llamada esporádica. Vivía en Tijuana, o eso decía, metido en negocios que nunca quedaban claros. Pero cuando supo de la enfermedad de su hermano, vino corriendo. «Mi hermanito vino a verme, Lenita, ¿no es maravilloso?», decía Arturo, genuinamente feliz. Al principio Ricardo incluso ayudó. Pasaba horas hablando con Arturo, recordándole historias de la infancia. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Rebuscaba en los cajones cuando pensaba que nadie lo veía. Hacía preguntas insistentes sobre el dinero, la casa, el negocio, y me miraba de una manera que me ponía los pelos de punta. No era la mirada de un cuñado, era la de un predador, evaluando a su presa. Se lo mencioné a Arturo, pero él, siempre viendo lo mejor en las personas, minimizó mis preocupaciones. «Es solo su forma de ser, mi amor. Estás malinterpretando las cosas». Decidí callar. No quería preocupar más a mi marido. A principios de 2024, unos 10 meses después del diagnóstico, Arturo empeoró drásticamente. Ya no podía tragar bien, necesitaba comida triturada. Su habla se volvió confusa, difícil de entender. Su respiración, cada vez más trabajosa, requería equipo de oxígeno. Fue entonces cuando me di cuenta de que el fin estaba cerca. Una tarde, mientras estábamos solos, hizo un esfuerzo enorme para hablar con claridad. «Te amé cada día más que el anterior, Elenita», dijo con dificultad. «Fui más feliz de lo que merecía». «Y yo también, viejo», respondí, llorando con él. «Cada día a tu lado fue un regalo de Dios». En la madrugada del 15 de marzo de 2024, me desperté con una extraña sensación. Miré a mi lado y lo supe de inmediato. Su pecho ya no se movía.
Mi Arturo se había ido mientras dormía. Como siempre dijo que quería irse. Me acosté a su lado, abrazando su cuerpo aún cálido, y lloré en silencio, agradeciéndole por los 40 años que tuvimos juntos. El velorio fue como él hubiera querido, sencillo, pero lleno de gente que lo quería de verdad. Ricardo llamó la atención con su comportamiento. Mientras todos contenían su duelo, él lloraba escandalosamente, se arrojaba sobre el ataúd, hacía escenas que parecían más teatrales que genuinas. Me pareció extraño, pero lo atribuía a que cada persona lidia con el dolor de forma diferente. Tras el entierro, los hijos querían quedarse conmigo, pero les pedí que volvieran a sus vidas. Necesitaba este tiempo sola. Ricardo también se ofreció a quedarse. Al menos hasta que se arreglen todos los papeles, dijo. Acepté sin pensar mucho. Después de todo, era el hermano de Arturo. Era familia. No imaginé que estaba invitando al coyote a mi gallinero. El día después del entierro de Arturo, desperté desorientada. Por un segundo busqué su cuerpo a mi lado en la cama. Luego la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lloré suavemente, con la cara enterrada en su almohada que aún conservaba su olor. Fue entonces que escuché golpes en la puerta. «Elena, ¿estás despierta? Hice café». Era la voz de Ricardo. Rápidamente me sequé las lágrimas. No quería que me viera llorando. Algo en la forma en que miraba mi vulnerabilidad me incomodaba profundamente. Los primeros días pasaron en una especie de niebla. Ricardo parecía estar intentando ayudar genuinamente. Cuidaba el patio, arreglaba pequeñas cosas en la casa. Por las noches, se sentaba conmigo en el porche y hablaba de su hermano. Arturo siempre fue el recto, el responsable. Yo era lo opuesto, el rebelde. En esas conversaciones parecía haber una especie de arrepentimiento en él, como si lamentara no haber estado más cerca de su hermano. Una semana después del entierro, comenzó a hablar de asuntos prácticos. ¿Dejó Arturo algún seguro? ¿Algún ahorro?, preguntó. No, respondí honestamente. Con la enfermedad gastamos lo poco que teníamos. ¿Y la casa? ¿Está a tu nombre?, insistió. Está a nombre de los dos. Supongo que ahora pasa a mí. Ricardo se quedó pensativo. ¿Sabes que por ley una parte de los bienes de mi hermano debería pasar a los hijos, verdad? Y como no dejó testamento, técnicamente yo también tendría derecho a una parte. Eso me alarmó. Eso no está bien, Ricardo. Arturo construyó esta casa para mí, para nuestra familia. Claro, claro, retrocedió, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. Solo te estoy explicando cómo funciona legalmente. Pero la semilla de la preocupación ya estaba plantada. Su comportamiento cambió. Empezó a beber más. Una noche, ya visiblemente alterado por el mezcal, me dijo que Arturo tuvo suerte. 40 años con una mujer como tú. Si fuera yo, no te dejaría salir de la cama. Me quedé helada. Fingí no entender la insinuación y cambié de tema. Pero la sensación de incomodidad se quedó como un nudo en mi estómago. En las noches siguientes, comencé a cerrar con llave la puerta de mi dormitorio. El domingo, 2 semanas después de la muerte de Arturo, tuvimos una comida familiar. Todos los hijos vinieron. Después de que todos se fueron, Ricardo me ayudó a limpiar la cocina. «Tienes una hermosa familia, Elena», comentó. «Arturo debe estar orgulloso». «Eso espero», respondí, sintiendo que las lágrimas regresaban. «No llores», dijo, acercándose y colocando su mano en mi hombro. El gesto podría haber sido reconfortante, pero la mano se deslizó por mi espalda, bajando más de lo debido. El cuerpo se acercó demasiado.
su aliento cálido en mi nuca. Me aparté abruptamente. ¿Qué estás haciendo, Ricardo? Vamos, Elena, no te hagas la tonta, respondió, su voz cambiando algo frío, calculador. ¿Crees que no he notado cómo me miras? ¡Estás loco!, exclamé. Acabo de perder a mi marido, tu hermano. ¿Y qué? La vida sigue. Intenté salir de la cocina, pero me bloqueó el paso, acorralándome contra el fregadero. El olor a alcohol en su aliento era fuerte. Déjame pasar, Ricardo. Lo que no está bien es que te hagas la difícil después de semanas provocándome, gruñó, agarrándome del brazo con fuerza. ¿Crees que no he visto cómo te paseas por la casa, cómo usas esa ropa provocativa? Me miré a mí misma, incrédula. Llevaba una falda larga y una blusa de manga larga, mi ropa de domingo. Me di cuenta entonces de que no estaba tratando con un hombre racional. La bebida, o tal vez una malicia que siempre estuvo ahí oculta, habían transformado a Ricardo en alguien peligroso. Déjame pasar, Ricardo. Lo que no está bien es que te hagas la difícil después de semanas provocándome, gruñó, agarrándome del brazo con fuerza. ¿Crees que no he visto cómo te paseas por la casa, cómo usas esa ropa provocativa? Me miré a mí misma, incrédula. Llevaba una falda larga y una blusa de manga larga, mi ropa de domingo. Me di cuenta entonces de que no estaba tratando con un hombre racional. La bebida, o tal vez una malicia que siempre estuvo ahí, oculta, habían transformado a Ricardo en alguien peligroso. Mis hijos estarán aquí en cualquier momento, mentí. Dudó por un segundo y aproveché para empujarlo y correr a mi habitación. Cerré la puerta con llave y empujé la cómoda contra ella, temblando de pies a cabeza. Escuché a Ricardo gritar desde el otro lado, amenazando con derribarla. «Me lo debes, malagradecida. Vine a tomar lo que es mío por derecho». En algún momento el ruido cesó. Alrededor de las 3 de la madrugada, decidí que era seguro salir para llamar a mi hijo Jonathan. Silenciosamente quité la cómoda y abrí la puerta. La casa estaba oscura. Caminé de puntillas por el pasillo. Fue entonces cuando sentí el golpe en la nuca. El dolor explotó y caí en rodillas. Antes de que pudiera recuperarme, me agarró del pelo arrastrándome de vuelta al dormitorio. Lo que siguió fue la peor pesadilla que una mujer puede vivir. Ricardo, el hermano del hombre que había amado durante 40 años, me arrojó a la cama que había compartido con Arturo. Y ahí, en ese lugar sagrado de amor y respeto, me violó brutalmente. Luché, arañé, mordí, pero él era más fuerte. Cada vez que me resistía, me golpeaba más fuerte, hasta que mi cuerpo simplemente dejó de luchar. Siempre quise esto, ¿sabes? Desde que te vi por primera vez en la tienda de tu padre. Pero el santurrón de Arturo llegó primero. Sus palabras eran tan dolorosas como el acto mismo. Cuando finalmente terminó, se levantó como si nada. No fue para tanto. Arturo debe haberse cansado de ti rápido. Me acurruqué en la cama, mi cuerpo dolorido, mi alma en pedazos. Nunca en mi vida me había sentido tan violada, tan humillada, tan destruida. Salió de la habitación dejándome sola. Lo escuché rebuscar en los cajones de la sala. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, algo dentro de mí despertó. La voz de mi Arturo susurrando que necesitaba luchar. Con un esfuerzo sobrehumano,
Me arrastré fuera de la cama, abrí la ventana del dormitorio que daba al patio trasero. Salté, aterrizando pesadamente. El dolor en mis rodillas fue insoportable. Arrastrándome entre las plantas que mi Arturo había cultivado, llegué a la valla trasera. Había una pequeña puerta que rara vez usábamos. Para mi sorpresa y alivio, estaba sin cerrar. Salí a la calle desierta. Fue entonces que recordé a Sofía, mi hermana menor. Vivía solo 2 cuadras. Caminando como podía, llegué a su casa. Cuando Sofía abrió, el sol ya iluminaba mi deplorable estado. La cara hinchada, los labios cortados, las manchas de sangre en mi ropa. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror. «Dios mío, Elena, ¿qué te pasó?». Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. En cambio, mi cuerpo finalmente se rindió y caí desmayada en los brazos de mi hermana. Cuando desperté, estaba en la cama de Sofía. Ella había limpiado mis heridas y me miraba con una mezcla de preocupación y furia contenida. «¿Quién te hizo esto, Elena?», preguntó. Las lágrimas regresaron con fuerza. «Fue Ricardo», logré decir, mi voz casi reconocible. «El hermano de Arturo». Sofía entendió de inmediato. Vi en sus ojos el momento exacto en que la comprensión la golpeó, seguida de una ola de ira tan intensa que transformó su expresión normalmente dulce. «Ese maldito», susurró con los puños apretados. «Voy a llamar a la policía ahora mismo». «No», exclamé, «no quiero que nadie lo sepa. No puedo, Sofía. No tengo fuerzas». Mi hermana me miró por un largo momento. La ira en sus ojos dio paso a una determinación fría y calculadora. «Está bien, Elena, no iremos a la policía. Pero eso no significa que dejaremos que ese monstruo se salga con la suya. Pagará por lo que hizo, te lo prometo». Me quedé en casa de mi hermana Sofía por 3 días, escondida del mundo. La mañana del 4.º día, mientras tomábamos café, Sofía rompió el silencio. «Recibí noticias, Elena. Ricardo todavía está en tu casa. Les dijo a los vecinos que te fuiste a visitar a unos parientes, que le pediste que cuidara de todo». Esa información me golpeó como un puñetazo. No bastaba con haberme violado. Ahora Ricardo estaba apropiándose de mi casa, de mi vida. La mención del nombre de mi marido despertó algo en mí, un destello de ira. «¿Qué podemos hacer?», pregunté. Sofía se levantó y fue a su dormitorio. Regresó con una caja de madera tallada. La abrió sobre la mesa revelando su contenido. Un cuaderno viejo, con la cubierta de piel gastada, y algunos frascos pequeños. «¿Recuerdas a la abuela Isabela?». Claro que la recordaba. Nuestra abuela materna, una figura notable en nuestra infancia, una mujer fuerte que crió a 5 hijos sola. Todos en el pueblo la conocían como curandera y partera. La abuela Isabela no era solo eso, explicó Sofía abriendo el cuaderno. Tenía otros conocimientos que las mujeres de nuestra familia han transmitido de generación en generación, pero solo a quienes realmente los necesitan. ¿Recuerdas la historia del cacique, don Gonzalo? El nombre despertó un recuerdo viejo. Don Gonzalo había sido el terrateniente más poderoso de la región, un hombre cruel, conocido por abusar de las hijas de los campesinos. Murió cuando éramos pequeñas, ¿no? ¿De una enfermedad misteriosa? No murió de una enfermedad, confirmó Sofía, señalando una página. Murió de esto.
Lo que vi en esa página me heló la sangre. Era una receta, detallada y precisa, para un veneno lento y prácticamente indetectable, hecho con hierbas y raíces que crecían alrededor del pueblo: toloache, floripondio, semillas de ricino. Don Gonzalo violó a nuestra tía Josefina cuando tenía solo 14 años, dijo Sofía, y la abuela Isabela, al no poder obtener justicia por medios oficiales, lo hizo a su manera. La revelación me dejó sin hálito. ¿Y está sugiriendo que nosotras... Estoy sugiriendo que la justicia de los hombres no siempre sirve a las mujeres, Elena. Si vas a la policía, ¿qué crees que pasará? Dudarán de ti. Ricardo, el hermano de tu difunto marido, contará una historia convincente y tú serás la viuda loca que inventó una violación. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Cerré el cuaderno. Necesito pensar. Piensa, pero no tardes mucho, dijo Sofía. Cada día que pasa, Ricardo se afianza más en tu casa. Esa noche no pude dormir. Pensaba en las opciones que tenía. Podía ir a la policía y enfrentar un proceso doloroso y humillante, o podía seguir el camino de mi abuela. A la mañana siguiente encontré a Sofía sentada en la mesa. ¿Qué haríamos?, pregunté. Ricardo no aceptará nada que venga de mí ahora. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de mi hermana. No necesitas saber qué viene de ti. Tengo una idea. En las horas siguientes elaboramos un plan. Sofía iría a la casa con una botella de mezcal como ofrenda de paz. Le diría a Ricardo que yo le había contado sobre nuestra pelea y que estaba allí para mediar. El mezcal, por supuesto, estaría preparado con las gotas de la poción que nuestra tía, la hija mayor de la abuela Isabela y heredera de sus conocimientos, prepararía para nosotras. El plan no era perfecto, pero era un plan. La tía llegó poco después, una mujer impresionante de casi 80 años, con ojos que parecían ver a través del alma. Cuando Sofía le contó lo que me había pasado, su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se oscureció. Algunas serpientes necesitan que les arranquen los colmillos, dijo simplemente, comenzando a trabajar. Prepararé algo que lo dejará débil como un pollito, confundido como un borracho, pero vivo. Vivo para que recuerde cada día el mal que hizo. Decidimos usar 5 gotas, suficiente para incapacitarlo y que pudiéramos retomar la casa sin peligro. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sofía se preparó para salir. «Ten cuidado», le supliqué. «No es solo una casa, Elena», respondió. «Es justicia, para ti, para la memoria de Arturo y para todas las mujeres que hombres como Ricardo piensan que pueden usar y descartar». Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Alrededor de las 9 de la noche, escuchamos los 3 golpes rápidos en la puerta, la señal acordada. Era Sofía, sin hálito, pero determinada. «Funcionó», dijo. «Está completamente fuera de sí. Bebió casi media botella antes de que empezara a delirar». Fuimos a mi casa. El olor a cigarro, alcohol y sudor era insoportable. Y entonces lo vi, desparramado en el sillón que había sido de mi Arturo, con los ojos vidriosos. Al vernos entrar, intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. ¿Qué me hicieron?, logró articular. «Justicia», respondí simplemente, sorprendiéndome de mi propia firmeza. «Solo justicia». Mientras Sofía y mi tía buscaban en la casa el arma y cualquier documento importante, me acerqué a Ricardo. Ya no sentía miedo. «¿Por qué, Ricardo? Era la esposa de tu hermano». Se rió, un sonido grotesco. «Siempre te quise, desde el primer día. Arturo siempre tuvo todo. Yo, nada».
De repente, sus ojos vidriosos intentaron enfocarme y una sonrisa torcida, cruel, se dibujó en su rostro. Pero valió la pena, ¿verdad? A todas les gusta al final, como a esa pobre diabla en Tijuana. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Marisol. Lloraba igual que tú al principio, pero luego, soltó una carcajada ahogada que me revolvió el estómago. El nombre, el detalle, el recuerdo de otra mujer sufriendo el mismo infierno fue como si un rayo me partiera en dos. El horror de saber que yo no era la única, que había un patrón, un trazo de vidas destruidas, me golpeó con una fuerza devastadora. Mi dolor ya no era solo mío, era el dolor de Marisol y de cuántas otras. Algo se endureció en mi pecho. Mi decisión se forjó en ese instante, clara como el cristal. Sofía regresó con un revólver envuelto en un paño y una carpeta llena de papeles, escrituras, documentos bancarios, un rompecabezas de un hombre sin escrúpulos. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía. ¿Seguimos con el plan de dejarlo en la estación de autobuses? Miré al hombre desparramado en el sillón, al monstruo que se reía del dolor de otra mujer. No, respondí finalmente, mi voz tranquila, pero cargada de una nueva y terrible determinación. Ya no se trata solo de mí, se trata de Marisol, y de todas las que pudieron haber antes y de todas las que vendrán después, si él sigue libre. No puedo cargar con eso. Vamos a la policía. Y así fue, como alrededor de la 1 de la madrugada, 3 señoras de cabello canoso aparecieron en la comisaría del pueblo, arrastrando a un hombre semiconsciente. Este hombre me violó hace 4 días, dije con claridad que sorprendió a todos, incluyéndome. Luego se apoderó de mi casa, destruyó mis pertenencias y planeaba robar mi propiedad. Entregué el arma, la identificación falsa y los documentos. Las horas siguientes fueron exactamente como temía. Exámenes, testimonios, preguntas que me hicieron revivir el horror, pero en cada momento difícil, Sofía y mi tía estuvieron a mi lado. Al amanecer, estábamos agotadas, pero satisfechas. Ricardo había sido arrestado oficialmente. La noticia se extendió por todo el pueblo, pero para mi sorpresa y alivio, no hubo juicios ni miradas de lástima. En cambio, recibí apoyo, solidaridad, ofertas de ayuda. La comunidad que había amado a Arturo en vida ahora extendía ese amor a su viuda. Ricardo fue trasladado a Tijuana, donde respondería por los crímenes cometidos allí antes de enfrentar la justicia de Oaxaca. La última noticia que tuve de él fue que había sido sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes acumulados en ambos estados. En cuanto a mí, lentamente comencé a reconstruir mi vida. La casa volvió a ser el hogar acogedor que Arturo y yo habíamos creado. Las pesadillas disminuyeron. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia, donde encontré fuerza para continuar. Ahora, casi 20 años después de esos eventos, miro hacia atrás y veo cómo esa terrible experiencia me transformó. El dolor nunca desaparece por completo. Es una cicatriz en el alma. Pero también aprendí que la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en lo que decides hacer después. A veces la justicia no es un regalo que se te da, es una fortaleza que construyes tú misma, ladrillo a ladrillo, con la ayuda de las mujeres que te aman y con el conocimiento ancestral que corre por tus venas, esperando el día en que necesites recordar quién eres y de lo que eres capaz.